¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sentido como que hemos estado en un problema tan, pero tan difícil, tan incómodo, que pensamos que es algo insuperable? Pensamos que uno no puede sobrepasar eso, como que uno no puede superar la dificultad. Un problema que desde todos los ángulos que uno lo vea, uno no ve la salida, uno no ve forma de salir, uno no ve que va a haber resolución en esta situación. Yo creo que en algún momento cada uno de nosotros nos hemos encontrado o hemos visto un problema así. Tal vez lo estamos viviendo el día de hoy. Tal vez es algo donde estamos ahora mismo en esta etapa de nuestra vida. Tal vez sea una familia rota, tal vez sea ansiedad, tal vez sea adicción, tal vez sea un pecado que nadie conoce, o un problema financiero, o una batalla emocional, o algo que tal vez llevas años tratando o de resolver o de soltar. Creo que todos tenemos o cabemos dentro de alguna de esas cosas, o pasamos o estamos pasando dentro de una de esas cosas. Y el día de hoy lo que yo quiero es compartir algo que usted ya conoce, pero que creo que es tan importante que nosotros nos recordemos. Yo creo que el día de hoy es un día bien bueno para hablar acerca de lo que yo creo fuertemente que es la llave para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y no estoy hablando nada místico, nada sobrenatural que usted tiene que hacer, sino que es algo muy importante. Y cuando usted sepa lo que es, te va a decir, es eso. Sí, pero al mismo tiempo es algo que muchas veces no lo practicamos y tal vez nos cuesta. Yo creo que el poder de Dios no se manifiesta solamente cuando hay necesidad, sino que también el poder de Dios se manifiesta donde hay obediencia. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy, de la obediencia, para que ustedes vean qué tan fuerte es el poder de la obediencia en la vida del creyente. Así que si tiene su Biblia, vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Josué y vamos a leer en el versículo 15 y vamos a quedarnos ahí un ratito en el libro de Josué. Vamos a tal vez pasar a otros libros rápido, pero quiero que veamos lo que Dios quiere decirnos en esta tarde acerca de la obediencia a través de este momento que vivió el pueblo de Israel tan maravilloso. Dice Josué 6, versículo 15, el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se le perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Oramos. Señor amado, te damos gracias una vez más por el momento que nos das de estar en tu casa, en comunidad, en familia, como iglesia juntos, adorándote y alabándote, Señor. Pero también, Señor, abriendo nuestros corazones para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que use mis labios para hablar lo que tú quieres decir en este día, Señor. No lo que sea de opinión de hombre ni imaginación de hombre, sino que sea lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este día. Gracias otra vez por el privilegio que es de poder estar aquí, adorarte y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Jericó, tal vez en la escuela dominical, creciendo, y la asociamos tal vez tanto como el Señor derribó los muros de Jericó, y la vemos como tan muchas veces infantil, pero a veces no vemos el trasfondo completo de cómo llegó Jericó a ser Jericó y por qué el Señor causó esta derrota tan grande para el pueblo o el país de Jericó. Así que yo quiero darle un poquito de contexto antes de que entremos completamente a lo que creo que el Señor nos está diciendo. Jericó era una ciudad dentro de la región de Canaán. Es como que estuviéramos en Carolina del Norte y Jericó sea Charlotte, una parte dentro de Canaán, así como también era Jerusalén, Azor, y ahí era otra ciudad que estaba también. Entonces Jericó era esta región, esta parte, y Dios le había dicho al pueblo de Israel que le iba a dar esta promesa de que iban a tener un lugar que era Canaán. Toda la región de Canaán iba a ser para ellos. Pero había un problema bien grave con los cananitas. Los cananitas o los cananeos, ellos eran personas muy paganos. Ellos adoraban demonios, sacrificaban niños, se marcaban la piel, hacían muchas brujerías y muchas cosas que estaban completamente en contra de la voluntad de Dios. Y yo creo, fuertemente creo que ellos sí sabían y conocían de la fama de Dios, sabían de Dios,
pero aún así decidieron vivir en contra de Dios. Entonces, si vemos aquí lo que está pasando con relación a Dios enviando a su pueblo, le está llamando a conquistar y acabar con un pueblo, una nación que estaba completamente en contra de la voluntad de Dios. Y yo espero que nosotros entendamos por qué, porque a veces leemos un poquito sin contexto y no entendemos por qué Dios le estaba diciendo a su pueblo que acabara con esa nación. Era una nación, como le decía, que era completamente en contra, desde el pequeño hasta el mayor, en contra de la voluntad de Dios, porque así fue su cultura, así continuaron. Y Canaán era de esa forma, los cananitas tenían esa misma cultura. Entonces, ¿qué mandó Dios a Josué a hacer? Como hablábamos, como leíamos, Dios le dice a Josué, bueno, Josué, te voy a entregar la tierra de Canaán, o vamos a entregarte la tierra de Canaán, pero tienes que ir a Jericó. Estas son parafraseando para que no vayan a buscar exactamente las palabras, así como las estoy diciendo. Pero Dios le da un mandato a él y le dice entonces, bueno, ustedes van a ir y van a conquistar la tierra de Jericó. Eso fue lo que Dios mandó hacer. Entonces, si usted va conmigo al capítulo 2 de Jericó, vemos las directrices que Dios le está dando aquí a Josué. Dice en el capítulo 2, en el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andar, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de que a Jericó habían entrado ellos. He aquí, hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces, cuando Dios le da esta orden a Josué, él envía 2 espías para que vean cómo está la tierra. Al rey le dicen, acaban de llegar 2 espías acá y estamos preocupados porque conocemos la fama de lo que pueden ser. Entonces, ellos mandaron a buscar a los espías y supieron que estaban en la casa de Rahab, una ramera. Cuando ellos van y le preguntan a Rahab, Rahab le dice, oh sí, ellos estuvieron acá, pero se fueron. Tal vez lo pueden alcanzar porque al cerrar la puerta de la ciudad en la noche, ellos se escaparon. Así que tal vez estén por ahí todavía. Y ellos se fueron a buscarlo, pero en realidad ellos se habían quedado todavía en la casa, en la azotea, le decimos nosotros, de ella, porque ella los estaba escondiendo. Entonces, ella le dice a los espías, ya cuando están en su casa, le dice, todo el pueblo está aterrado. Todo el mundo tiene miedo porque conoce la fama del Dios de ustedes, de que Dios los sacó con mano fuerte de Egipto y pasaron el mar y todos estos milagros y acabando con los enemigos que han estado desde que salieron de Egipto hasta ahora. Y tenemos miedo de lo que va a pasar porque sabemos lo que va a pasar. Lo único que te pedimos es de que salves a mi familia, me salves a mí y a mi familia. Entonces le dicen los espías, bueno, ata este cordón a la puerta, a la ventana de tu casa y cuando entre el pueblo de Israel a tomar la ciudad, tu casa no va a ser atacada, siempre y cuando todos los que están en tu casa se queden dentro de tu casa. Y así fue. Ellos hicieron ese acuerdo con ella y pues ella se quedó en su casa cuando vinieron ellos a atacar. Entonces, Dios, cuando le da esta dirección, estas directrices a Josué, después le dice, bueno, unos días después, cuando ya regresan los espías, le dice, bueno, marchen porque van a tomar la ciudad. Ya es tiempo de que vayan a tomar la ciudad. Y yo quiero que vayan mirando cómo Josué va obedeciendo lo que Dios le está diciendo. Porque algo muy importante acá es que en ningún momento en esta historia vemos que Josué le dice, pero Señor, ¿cómo que vamos a tomar esa ciudad? ¿Para qué? No entiendo cuál es el propósito. ¿Qué quieres hacer? Y Dios le da a Josué unas directrices muy ilógicas humanamente. Le dice, bueno, levántese y van a pasar el río Jordán. Él no dice, Señor, pero ¿cómo vamos a pasar el río Jordán? Somos miles de personas acá. El Señor le dice, él no le preguntó eso, sino que él en obediencia dijo, bueno, vamos a hacer esto. Y el Señor le dice, bueno, envíen a los sacerdotes. Cuando ellos toquen la orilla del río, el río se va a secar. Y así fue, los sacerdotes iban caminando con el arca del pacto. Al tocar el río, comenzó a secarse el río de un lado y se dividió en 2 y ellos pudieron pasar por ahí. Los sacerdotes con el arca del pacto se quedaron en el medio mientras pasaba el pueblo. Y ya cuando pasó el pueblo, todos salieron y llegaron a lo que se conoce como el día de hoy como Gilgal. Gilgal era la orilla, la costa donde estaban ellos. Esa orilla del río Jordán quedaba aproximadamente 2 millas de Jericó. Jericó quedaba en una llanura, pero ellos habían edificado torres donde podían ver de lejos. Así que yo creo que una multitud tan grande como miles de personas con animales, ganados, niños, mujeres, todo ese
gentío se podía ver desde aproximadamente 2 millas porque estaba en un lugar alto. Así que ya ellos estaban preocupados. Y yo estoy seguro que no había un tal vez soldado de la guardia mirando lejos diciendo, oh, ahí vienen los israelitas. Me pregunto si querrán tomarse una taza de té con nosotros. Lo más probable es que ellos no querían hacer algo así. Lo más probable es que ellos sabían que iban a atacar. Entonces ellos estaban aterrados de lo que iba a pasar. En todo este tiempo, quiero que veamos una y otra vez, Josué está manteniendo la obediencia. Entonces llega el momento donde Dios le dice, ok, esto es lo que van a hacer para tomar la ciudad. Y aquí es donde se ponen las cosas bien interesantes, porque Dios, ¿cómo le dice qué va a hacer? Es que suena como una estrategia militar que humanamente no tiene sentido. Dios le dice a ellos, todos los días, por 6 días, van a caminar una vuelta alrededor de la ciudad y van a tocar bocina y todo y van a volver. Al último día, ustedes van a dar 7 vueltas y al final van a tocar bocina, van a hacer un griterío, van a hacer una adoración y una alabanza bien fuerte. Y así es que van a tomar la ciudad. En ningún momento Josué le dijo, bueno, Señor, yo sé que hemos peleado batallas diferentes en otros momentos, hemos atacado otras ciudades, hemos vencido a los enemigos, pero nunca, en ningún momento fue como darle vuelta a la ciudad. Yo no entiendo. En ningún momento vemos que Josué está cuestionando la sabiduría y la habilidad de Dios. Y yo voy a algo con esto. Quiero que se mantengan conmigo porque es muy importante que entendamos el contexto. Dios le da a ellos 7 días. ¿Por qué 7 días? Yo no voy a ir a una profundidad espiritual acerca de qué significan los números, pero sabemos que, por ejemplo, el número 7 significa perfección y significa plenitud y compleción en la Biblia. Es un número muy importante. Pero más allá de eso, creo que Dios estaba probando 2 cosas que el día de hoy todavía prueba con nosotros. La primera es nuestra obediencia a Él. La primera cosa que creo que Dios estaba probando para ellos era la obediencia. Y también Dios quería probar de que no era a través de las fuerzas de ellos que ellos podían vencer, sino que era a través de la fuerza de Dios. Porque fácilmente si fuera a través de la fuerza de ellos podían decir, oh no, nosotros somos un ejército grande que puede tomar a la ciudad de Jericó. Por nuestras fuerzas vencimos y ganamos. Y Dios no lo hizo así, sino que Dios lo hizo para la gloria de Él mismo. Para que nadie se glorificara, sino que Él recibiera la gloria y que todo el mundo reconociera de que Él es el único y verdadero Dios. Entonces, como le decía, creo que Dios estaba probando al pueblo de Israel su obediencia, porque otra cosa que estaba pasando acá era de que esto era una generación nueva del pueblo de Israel. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, muchos de los que habían salido, como decíamos en nuestro país, andaban con malas mañas. ¿Saben qué es esa palabra, mañas? Sí, ok, todos estamos familiarizados. Bueno, salieron con malas mañas de allá, de Egipto. Tenían esas malas costumbres y muchas veces querían volver a su esclavitud. Entonces, lo que hizo Dios por los 40 años que tuvieron en el desierto, poco a poco, permitió que ellos fueran muriendo, muriendo de viejo, de otras cosas, y eventualmente había una generación nueva. Esta generación no había conocido a Dios todavía como tal vez la generación anterior a ellos. Así que Dios le manda a ellos a purificarse y le manda a ellos también a que se preparen para tomar esta ciudad. Y lo prueba a ellos con la obediencia de esta forma. Entonces, lo otro también es que le decía que Dios creo que quería probar que la fuerza militar no venía de ellos, sino que venía de Dios. Y dice en Josué capítulo 6, versículo 16, dice, cuando Dios va a entregar a su pueblo, a Jericó, le dice, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Ya habían peleado ellos? Todavía no. ¿Se habían metido a la ciudad? Todavía no, pero Dios ya le había dicho, Dios ya le ha entregado a ellos la ciudad. Y le dice, y será la ciudad anatema, o sea, maldita Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab y la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos nosotros. Y así Dios viene y entrega la ciudad. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿Por qué esta historia tiene relevancia ahora para nuestras vidas? Y es que la realidad de la vida y la realidad de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos un Jericó. Cada uno de nosotros tenemos esa pelea, esa batalla que se ve imposible de ganar, pero solamente hay una cosa que Dios está requiriendo de nosotros, que muchas veces para nosotros nos cuesta, es difícil, porque no nos gusta la obediencia muchas veces cuando es algo que nos quita, que nos incomoda. A cada uno de nosotros tenemos ese Jericó.
Tal vez un área de nuestra vida que necesita ser derribada, puede ser un problema, alguna situación, o tal vez puede ser, como le decía, un pecado escondido, algo por lo que ha estado batallando muchos años y todavía no puede vencer. Y yo creo fuertemente que Dios quiere que entendamos que lo que mueve el poder de Dios en nuestras vidas no es nuestras fuerzas, no es nuestra autosuficiencia, no es nuestra habilidad, no es nuestro talento, ni siquiera cuántas veces vienes a la iglesia. Lo que mueve el poder de Dios en nuestra vida es una sola cosa y es la obediencia. Y lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí a través de esta historia porque quiero que se queden acá. Si pueden ver, el pueblo de Dios era mucha gente. Y de una batalla de hombre a hombre, ellos podían haber tal vez vencido a los de Jericó, porque realmente la ciudad de Jericó solamente cubría 9 hectáreas, o 9 acres, perdón. Entonces, con todo ese pueblo que andaba Israel y sus soldados, pudieron haber tomado la ciudad, pero había un detalle muy importante que le prevenía a ellos entrar a la ciudad y era la muralla. Ellos no podían fácilmente entrar. Una de las ciudades más viejas, según los historiadores, y mejor fortificada, era Jericó. No solamente quedaba en un valle hacia abajo, sino que tenía 2 murallas, 2 muros, cada una aproximadamente 15 pies de la otra, y era obviamente bien alta. O sea, era prácticamente imposible pasar por una muralla. Pero hubo un detalle muy interesante que los arqueólogos encontraron cuando estuvieron descubriendo Jericó, y fue que se dieron cuenta que cuando las murallas se cayeron, no se caen como todas las murallas o los muros que se caen para dentro de la ciudad, se cayeron al revés, se cayeron para afuera. Y lo que sucedió cuando eso pasó es de que al caerse la muralla, crearon una rampa para que el pueblo pudiera entrar. Por eso cuando nosotros leemos, dice la palabra de Dios en el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío y los muros se derrumbaron. Y dice lo siguiente: el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. O sea, debieron haberse caído hacia adentro, pero se cayeron hacia afuera. Obviamente por el poder de Dios, porque ellos no hicieron nada en su capacidad para hacer eso. Entonces, la historia de Jericó no solo se trata de mostrar el poder de Dios a su pueblo, sino que se trata de mostrar el poder a su pueblo por medio de la obediencia. ¿A cuánto le cuesta obedecer? 3 personas nada más. Wow, pues ya terminamos aquí. A todos nosotros nos cuesta obedecer. Eso es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como seres humanos. Y tenemos nosotros claro, tal vez, que es la definición de obediencia. Pero aún así nosotros como que nos cuesta un poquito obedecer al Señor. Entonces lo que yo quiero que entendamos el día de hoy es que la obediencia abre espacio para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Es lo que hace la obediencia. Abre camino para que Dios haga lo sobrenatural. Hay una frase que escuché que me gustó mucho, y es que Dios no tiene favoritos, pero Él sí obra a favor de los que le obedecen. Dios no tiene favoritos, pero los que le obedecen encuentran el favor de Dios. Y hay una diferencia ahí bien grande. Y es muy importante que tengamos eso en mente, porque solamente podemos encontrar el favor y el poder de Dios cuando nosotros cumplimos en nuestra obediencia. Por eso que la obediencia a veces cuesta, porque nos cuesta la carne, nos incomoda la carne, no nos gusta obedecer. Naturalmente, miren, los niños desde pequeños es como que nacen diciendo que no cuando uno le dice que sí. Como que hay que orar por ellos ya para bendecirlos con mucho amor. Naturalmente nosotros tenemos esa naturaleza que va en contra de todo lo bueno. No hay nada bueno en nosotros. Necesitamos un redentor, necesitamos la salvación. Y por eso es que nosotros nos damos cuenta que nos cuesta muchas veces ser obedientes al Señor. Pero la obediencia es requerida de parte de Dios. Entonces, ¿será que nosotros no estamos viendo el poder de Dios en nuestra vida porque nosotros estamos viviendo en desobediencia? Y tal vez tu desobediencia se va a ver diferente a la mía. Lo más seguro es que sea así. Pero en algún momento, de alguna forma, una u otra, estamos desobedeciendo a Dios. Y necesitamos ser sinceros con Dios. Necesitamos venir a cuenta. Así que yo quiero compartir por los siguientes minutos 3 principios que creo que son muy importantes para que nosotros podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas y seamos obedientes al Señor. Lo primero es que no podemos ver el poder de Dios sin la obediencia. La obediencia, dice Charles Spurgeon, que es un predicador hace mucho tiempo muy bueno, dice: la obediencia es la llave que abre la puerta
a las promesas de Dios. La obediencia abre la puerta a las promesas de Dios. Si yo le preguntara a usted cuál es la definición, el concepto de obediencia, ustedes lo saben. Creo que todo el mundo sabemos, todos sabemos, tenemos una idea general. Y específicamente cuando hablamos de obedecer a Dios, sabemos que obedecer a Dios es hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Aunque no entendamos, aunque sea difícil, aunque no veamos resultados inmediatos, nuestro trabajo es obedecer a Dios, aunque no lo entendamos. Independientemente de nuestras emociones, de nuestras lógicas, de nuestros pensamientos, independientemente de eso, no importa si te incomoda o no, si te convenga o no. Lo que sabemos es que cuando obedecemos a Dios, todo obra para nuestro bien. No pareciera, pero aunque no parezca, Dios tiene un plan detrás de todo eso. Sabemos que ¿qué es obedecer? Y específicamente obedecer a Dios. Y en Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero no se limiten solo a escuchar la palabra, o sea, solamente escuchar cómo obedecemos. Porque yo puedo pararme aquí y decirle a ustedes, tienen que hacer esto para obedecer. Estos son los 5 principios para usted obedecer y tener una vida victoriosa, algo de esa forma. Pero si usted no aplica la obediencia en su vida, de nada le sirve. Dice, no se limiten solo a escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. Entonces sabemos que es obediencia, ¿verdad? Amén. Ahí es que usted dice amén. Amén. Sabemos que es obediencia. Hacer lo que Dios quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y entonces aquí dice, la tenemos que llevar a práctica. Es la parte difícil. Dicen por ahí es donde la mula botó a Genaro. Ahí es donde las cosas se ponen difíciles. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos gusta la obediencia. Pero hacemos algo muy interesante, que es algo que se llama la obediencia selectiva. ¿Ha oído de esa obediencia? Esa obediencia que usted dice, sí, Señor, yo te obedezco casi, aquí. Te obedezco aquí, pero aquí no, Señor, porque ya eso son cosas personales, son mis asuntos. Yo te obedezco selectivamente. Y poco a poco vamos haciendo un evangelio a nuestra forma, a nuestra manera. Le voy a decir algo, solamente hay un solo evangelio, una sola verdad, una sola vida, un solo camino al Padre, solamente hay uno. Y de una sola forma, no hay varios caminos, solamente hay uno, de una sola forma. Así que todo otro evangelio que creemos a nuestra conveniencia no es el evangelio. Y es donde nos incomoda, porque a veces queremos que las cosas sean a nuestra forma, a nuestra manera. Selectivamente queremos obedecer a Dios hasta que nos encontramos con la palabra del Señor y esa palabra nos enfrenta, nos transforma, nos incomoda, pero nos cambia. Que eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel en varias ocasiones en su vida se encontró en esta situación donde selectivamente ellos obedecían a Dios. Si vemos más adelante en la vida o en la carrera del pueblo de Israel, Dios le dijo a ellos que saquen a los cananitas, a los cananeos de toda esa área, porque no quería que ellos se juntaran con sus costumbres. ¿Cuáles eran las costumbres? Como le decía, ellos sacrificaban a los niños, ellos adoraban a demonios y hacían muchas otras cosas de brujerías. Y Dios le dijo a ellos, yo soy el único Dios verdadero. Y por eso Dios le dio tan duro a los de Canaán, porque ellos eran muy paganos. Tenían que reconocer que solamente era un solo Dios. Entonces, Dios le dice a ellos, saquen a todos los cananeos, porque esta tierra es de ustedes. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que muchos de nosotros hacemos. Un poquito, Señor. Porque nos llevamos muy bien, nos caen muy bien. Las cananitas son muy lindas, Señor. O los cananeos son muy lindos, Señor. Y selectivamente obedecemos a Dios en algunas cosas. Eso le costó a Israel años de peleas, de guerras, de sangre, de batallas, una y otra vez por una desobediencia selectiva. Entonces, el punto es de que la obediencia selectiva abrió la puerta a compromisos. Y nos pasa a nosotros. Cuando selectivamente nosotros obedecemos a Dios, estamos comprometiendo las cosas. Comprometemos nuestra salvación, nuestra salud espiritual. En algunas cosas le decimos que sí al Señor, pero cuando el Señor nos toca la puerta de cosas personales que nos dice, tienes que dejar esto, tienes que parar esto, tienes que cambiar lo otro, ahí es donde le decimos, Señor, pero es que no me gusta. ¿Y qué que no te guste? No se trata de lo que te gusta. Si tú quieres obedecer a Dios de verdad, si quieres servir a Dios de verdad, eso que no te gusta, cuando Dios lo quite, es lo que te transforma y te hace más y más como Él quiere que tú seas. Entonces,
¿Qué hacemos muchas veces o qué no hacemos muchas veces? Le voy a dar rápidamente 5 áreas que nosotros no hacemos porque nosotros obedecemos selectivamente. Muchas veces entramos en relaciones a nuestra manera. Ahora le voy a dar un poquito a los solteros, a los que no están casados rápidamente, pero a veces nos aceleramos un poquito a nuestras relaciones. Creo que muchos de nosotros en algún momento pasamos por algo por ahí. No demos nuestro tan caso porque éramos como medio tontos antes hasta que el Señor nos transformó, ¿verdad? Y entonces ya no somos tan tontos. Entonces, nosotros nos apresuramos a relaciones, ignoramos las señales, lo que Dios nos está diciendo y lo que debemos hacer. Y el resultado de eso entonces son dolores, son corazones rotos, relaciones muchas veces tóxicas, ciclos tal vez repetidos de abusos una y otra vez. Porque nosotros nos apresuramos, no esperamos a Dios, sino que solamente seguimos lo que sentíamos, porque mi corazón se sentía bien. Pero el corazón es engañoso. Y por ese problema muchas veces nosotros nos desviamos y obedecemos en parte. Lo otro es, muchas veces no tenemos nuestras finanzas en orden. No se preocupen, yo no soy de la iglesia, no somos de la iglesia que nosotros han tratado de sus billetes. No se trata de eso. Yo creo que el Señor apoya la obra y lo hace a ustedes sentir conscientes del apoyo que tienen que ser como parte de la iglesia. Pero muchas veces cuando nosotros no estamos rendidos completamente al Señor, gastamos primero y pensamos después. Nos metemos en deudas de impulsos, así de repente. Y no somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. El problema no es que Dios no nos supla y no nos da. El problema es que cuando Él lo hace, nosotros lo gastamos rápido. Nosotros no somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y eso, el resultado de eso muchas veces es ansiedad, es una ansiedad financiera, muchas veces una falta de libertad porque se siente que toda la vida va a tener que vivir pagando y pagando y pagando. Otra es tomar decisiones sin oración. Aceptamos trabajo sin pedir tal vez oración o dirección de Dios. Nos mudamos muchas veces sin sentir que Dios nos está respaldando en esta decisión. Y puertas que parecen que son de Dios, nosotros vamos sin pedirle dirección, sin orar para que el Señor nos dé dirección para eso. Y eso causa un desgaste emocional y una incomodidad porque simplemente nosotros no tomamos el tiempo para escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios, porque en el momento se veía apropiado, bueno y me gustaba, pero no fuimos obedientes. Un poquito nada más, un poquito obedientes, pero no completamente. Tal vez lo otro es un pecado controlado. Señor, yo puedo acercarme aquí al pecado y no caer. Y después que nos encontramos ahí en el pecado, Señor, yo lo hago, yo lo controlo, yo lo hago cuando yo quiera. Yo sé que puedo parar cuando yo quiera. Pero nos damos cuenta que poco a poco estamos siendo esclavos de ese pecado. Y entonces el pecado ahora nos requiere a nosotros lo que Él quiera y nosotros nos sentimos esclavizados y ahí vamos a hacer lo que Él quiere. Nos esclavizamos al pecado. Y ya por último buscamos validación muchas veces en las redes sociales. Miren, esto es algo que ha aumentado mucho, mucho más en estos últimos años. Nosotros buscamos identidad de lo que vemos en las redes sociales. Vemos la vida perfecta de las demás personas y pensamos que todo está bien y todo está perfecto para ellos sin ver lo que está detrás de eso. Y nosotros estamos aquí mirando esa felicidad y nos sentimos muchas veces en ansiedad, nos sentimos en depresión porque no tenemos esa vida que está mostrando eso. Y son momentos que son muchas veces mentiras. Es lo que la gente ve lo que nosotros mostramos. Nuestro estado emocional muchas veces depende solamente de esos likes que nos dan a nosotros. Y le voy a decir, es un problema que el día de hoy está pasando más y más a nuestra generación. Entonces el resultado de eso es inseguridad, es ansiedad, sentir un vacío dentro del corazón. Perdemos la conciencia de dónde está nuestra identidad. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Sabe dónde está nuestra identidad? Está en Jesús. Entonces, si nosotros miramos al hombre y no miramos a Jesús, nos perdemos fácilmente. Y muchas veces las redes sociales es un arma de doble filo. Es una herramienta muy buena, nos ayuda a conectar, pero así como nos ayuda a conectar con otros, nos desconecta de lo que estamos aquí. Nos desconecta de la verdad y pasamos horas y horas y horas. ¿Usted sabía que el promedio de uso de un teléfono diario de una persona es aproximadamente 7 horas al día? No a la semana, 7 horas al día. Eso es un part-time de trabajo. Eso, si uno trabajara en eso, le pagaran, le fuera muy bien con un part-time. Unos 5 minutos aquí, 15 minutos allá, 20 minutos después, y nos damos cuenta que poco a poco estamos siendo esclavizados a esto. Entonces, cuando estamos así selectivamente obedeciendo a Dios, somos atraídos
al pecado y esclavizados al pecado porque simplemente nosotros no hemos rendido todo al Señor. Pero esperamos que Dios haga algo grande. Esperamos que el Señor derribe nuestras murallas, que nos ayude a conquistar las ciudades, esas promesas que nos ha dado, pero del otro lado estamos diciendo, sí Señor, voy a servirte, pero hasta aquí. Un poquito, pero no tanto. Y como le decía desde el principio, lo que abre la puerta al poder de Dios en nuestras vidas es la obediencia. El favor de Dios se muestra en nuestras vidas a través de la obediencia. Y Dios nos ha prometido mucho en su palabra. La Biblia está llena de promesas para nosotros que nosotros no hemos aprendido a accesar simplemente por el hecho de que no somos obedientes a Dios. Es nuestra culpa. Ya el Señor lo puso en su palabra, ya lo había dado, ya nos lo había dado a nosotros, pero simplemente nosotros decidimos qué hacer con eso o no. El Señor no nos obliga a obedecerlo. Sería un tirano si lo fuera, pero sin embargo, Él nos da la elección. Nos pone el bien y la vida y la muerte delante de nosotros. Nosotros escogemos qué queremos hacer. Y así como el Señor nos da promesa, Él había dado una promesa al pueblo de Israel. Desde Abraham, porque Abraham fue fiel y justo delante de Dios, Él le prometió la ciudad de Canaán. Así que el tomar la ciudad, lo que era Canaán, la región de Canaán, no venía de ahora. Era una promesa que se le había dado. Dios a su pueblo lleva hacia la tierra prometida después de salir de Egipto para que se vaya cumpliendo esta promesa. Entonces, Dios cumple sus promesas y muestra su poder en nosotros, pero nuestra parte, nuestro trabajo es ¿qué? Obedecer. Voy a tener que empezar otra vez porque no estamos entendiendo. Obedecer, ¿verdad? Dios cumple sus promesas y muestra su poder en nosotros, pero nuestra parte siempre va a ser obedecer. Dios sabe todo lo que va a pasar. Él sabe si usted va a ser obediente o no. Pero nos da ese libre albedrío para nosotros escoger. Eso causa varias posibilidades y Dios lo permite. Eso se llama una voluntad permisiva, que en otro día vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Dios lo permite, Él sabe y nos da esa voluntad, esa libertad para escoger. Pero también está el propósito de Dios, que cuando nosotros lo seguimos, entonces hay una recompensa detrás de eso. Cuando obedecemos, actuamos según los planes de Dios, los planes que Dios había preparado para nosotros, entonces los planes de Dios funcionan a nuestro favor cuando estamos caminando en obediencia. Entonces, el siguiente principio es muy importante porque va de la mano del primer principio. El primer principio, como le decía, era que el Señor entonces está esperando que nosotros seamos obedientes de Él. Lo segundo es que Dios va a probar esa obediencia. Y así lo hizo con el pueblo de Dios. En el versículo 12, ahí mismo Josué dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esa manera lo hicieron durante 6 días. Dios ya le había dicho a Josué lo que tenía que hacer. Dios le dijo a Josué, esto es lo que quiero que haga, 6 días, haz esto, y el séptimo día va a hacer lo siguiente. Y en ningún momento Josué cuestiona a Dios. Y Dios nos va a poner a nosotros en situaciones similares donde la orden que nos dé a través de su palabra o la orden que nos dé a nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, sea algo ilógico. Tal vez pueda ser una obediencia que le podamos decir ilógica. ¿Cómo el Señor me está pidiendo que haga esto? ¿Cómo el Señor me pide que me quede aquí donde yo estoy, cuando está mirando lo que estoy pasando? ¿Cómo Dios me pide a mí que dé cuando yo estoy en momentos de escasez? ¿Cómo Dios me pide a mí que regale cuando yo casi no tengo? O que reciba cuando tal vez no me siento cómodo. O tal vez el Señor nos pide a nosotros que le hablemos a alguien y tal vez no tenga sentido lo que nosotros tengamos que decirle, pero Dios sabe lo que le está diciendo. Puede ser que sea alguna palabra de aliento que no entendamos, pero Él sabe lo que quiere decir esa gente. Tal vez sea compartir el evangelio a alguien desconocido o decir algo que tal vez tú no te preparaste para decir, pero para otra persona sí tiene mucho sentido. O tal vez sea perdonar a alguien, que es donde muchas veces nos cuesta. Tal vez el Señor nos pida hacer algo bien ilógico y le decimos, Señor, pero ¿cómo voy a perdonar después de tanto mal que me han hecho? No es posible. Yo no quiero, no puedo, no me gusta. ¿Y qué nos dice el Señor? Está bien que no quiera, ni pueda, ni te gusta. No es obligado, pero te conviene. Mi favor te persigue cuando tú obedeces. Y así fue, Dios le pide algo ilógico a Josué para conquistar esta ciudad.
una estrategia de guerra que no se había visto antes en la historia. Y los primeros 6 días ellos caminan alrededor de la ciudad hasta que llega el séptimo. Y yo creo que estos caminos alrededor de la ciudad eran para ver la obediencia del pueblo. No para que Dios viera la obediencia del pueblo, porque Dios conocía el corazón y Dios lo hace con nosotros. Él prueba la obediencia no para que nosotros, no para Él ver lo que hay en nuestro corazón, porque ya lo sabe, pero para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón y sepamos dónde estamos. Muchas veces es lo que necesitamos, que lleguemos a esas situaciones, a esos momentos, a esas incomodidades donde decimos, tengo que obedecer a Dios. Ay, pero no me gustas, me siento incómodo. Ya Dios sabía lo que había en tu corazón, pero Él te pone en ese momento a propósito para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Por eso yo pienso de que tal vez Dios tenía otros propósitos durante esos 6 días, pero uno de ellos yo creo que fue para que ellos vieran su fidelidad de seguir las directrices del Señor así como eran. ¿Para qué? Para que vieran su mano poderosa ese último día. Dios sabe muy bien si somos valientes o no. Y si usted va a unos libros más adelante o unas historias, se va a dar cuenta de Gedeón en el libro de Jueces. Algo no exactamente, pero parecido sucedió aquí en Jueces. El libro de Jueces es uno de los libros más sangrientos por la misma razón de que el pueblo de Israel era muy desobediente. Pero este hombre llamado Gedeón estaba siendo llamado por Dios para que él vaya a pelear contra otros pueblos, amorreos y no recuerdo ahora el otro. Y entonces el Señor le permite a él tener una cantidad de soldados de 32,000. Y después que ya lo tiene todo listo y que van a ir, el Señor le dice, ahora necesito que lo bajemos a 300. Para hacer la historia rápida. Y de 32,000 bajó a 300 la cantidad de soldados que iban a pelear contra un ejército de cientos de millares. Eran 2 ejércitos de 2 ciudades, cientos de millares de soldados. Y Dios le dice a ellos que solamente con 300. Usted sabe que son 300 personas. 300 personas no es tanto cuando lo comparamos a cientos de miles de personas. Humanamente no tenía sentido que ellos fueran a la pelea de esa forma. Pero sin embargo Dios le dijo a ellos que lo haga porque Él quería demostrar de que el que tiene el poder y la victoria y la fuerza no es el hombre, sino que es Dios. Y Dios otra vez mostró ese poder maravilloso a través de la obediencia. Y así Dios le dio la victoria a ellos, a esos 300 de Gedeón, pero Gedeón fue obediente a las directrices que Dios le dio. Y yo quiero que entendamos algo, que tanto como Jericó y como la victoria que Dios le dio a Gedeón, Dios ya la había declarado. Si usted se da cuenta, cuando leemos lo que sucedió aquí en Jericó, ya Dios le había entregado, le había dado la victoria. Y lo mismo había pasado con Gedeón, ya Dios le había dicho que le había entregado eso. Lo único que tenían que hacer ellos era una sola cosa. ¿Y qué era? Era obedecer. Ellos ya no estaban peleando por la victoria, ellos estaban peleando desde la victoria. Y yo no sé si usted entiende lo que yo acabo de decir. Ellos no estaban peleando por la victoria porque ya Dios le había dado la victoria a ellos. Ellos estaban peleando desde la victoria porque sabían que tenían la victoria en Dios. Lo único que tenían que hacer era llevar a cabo el plan de Dios. ¿Está claro eso? Yo no sé, yo estoy aquí bien alegre y contento por eso, pero bueno. Entonces, ¿dónde está nuestra obediencia? ¿Será que nuestra obediencia es selectiva o es absoluta? ¿Será que nuestra obediencia es cuando nos conviene? Cuando nos conviene hacemos la voluntad de Dios, leemos su palabra, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, quitamos algunas cosas y dejamos lo que nos conviene. O simplemente, Señor, yo sé que esto tal vez no me gusta, pero lo voy a hacer porque es tu voluntad. Y confiamos tal vez en nuestros corazones y nuestros corazones son engañosos. No confiemos en nuestros corazones. Nadie lo conoce a profundidad, solamente Dios. Tenemos que nosotros agarrarnos del Señor. Y me gusta digo que me gusta porque me parece interesante, pero no me gusta cuando me pasa a mí, que el Señor me prueba mi obediencia. Pero me parece interesante porque Dios permite que todo esté yendo bien tal vez y en un momento Dios hace, lo decimos un reality check. Vamos a ver si tú tienes los pies en la tierra. Van a ver las cosas como son. Y ahí que prueba nuestra obediencia y nos hace ver si realmente nosotros estamos siéndole fieles a Él o no. La obediencia y la fe van a ir de la mano siempre. A veces solo queremos obedecer para ver resultados y no lo hacemos por ser hijos de Dios. Y el Señor se da cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Somos obedientes tal vez para ver si Dios trabaja a nuestro favor
y no porque realmente queremos servirle a Dios y ser obedientes. Y Dios también se fija de eso. Así que la obediencia es nuestro trabajo, es nuestra parte, lo que debemos hacer. Y la obediencia es la métrica que Dios usa para nosotros como cristianos, para que nosotros veamos dónde estamos. ¿Está claro eso? ¿Estamos bien acá? Entonces, por último, el último principio que quiero compartir con ustedes rápidamente es que tanto la obediencia como la desobediencia tienen sus consecuencias. Cuando nosotros obedecemos, entonces Dios tumba las murallas y nos da la victoria. En el versículo 6 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios mostró su poder y su fidelidad a su pueblo, no para la gloria del pueblo, no para que el pueblo dijera, miren qué poderosos somos, miren nuestro ejército, miren cómo conquistamos, miren qué logramos con nuestra fuerza. No, Él lo hizo para que Él se llevara su propia gloria, la gloria de Él, para que la gente reconociera que hay un solo Dios, porque como le decían, Canaán era una ciudad, una región politeísta, tenía muchos dioses. Y aunque Jericó pudo haber orado mucho a sus dioses y a sus demonios para que lo salvaran, solamente un Dios predominó ahí. Y yo no dudo que eso fue lo que pasó. Yo no dudo que el pueblo de Jericó por mucho tiempo estuvieron tal vez orándole y rindiéndole culto a sus dioses para que lo librara, pero sin embargo no había nadie que lo oyera, porque la Biblia nos dice y nosotros sabemos que hay un solo Dios nada más. Lo demás son fotocopias. Hay un solo Dios. Lo demás son cosas hechas por los hombres y no son reales. No hay Jericó en nuestras vidas que Dios no pueda vencer. Pero va a requerir algo. Va a requerir obediencia. Dios quiere mostrar su poder sobre nuestra vida. Quiere hacer milagros a través de ti y en ti. Y también quiere romper cadenas y quiere traer libertad y salvación. Él lo quiere hacer. Porque Él es un Dios grande, amoroso y poderoso. Él lo quiere hacer. Y lo va a hacer siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Es lo que Él requiere de nosotros. Así que si tu problema tal vez te están abrumando, te sientes como que es algo imposible lo que tienes que sobrepasar, o te sientes que no tienes libertad tal vez de algo, o necesitas tal vez enmendar una relación, lo que primero te voy a decir es que seas obediente si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida. Eso es lo que abre la puerta. Y como le decía, tanto la obediencia como la desobediencia tienen sus consecuencias. Si usted ve el siguiente capítulo, en el capítulo 7, vemos algo que se llama el pecado de Acán. Acán fue un hombre que él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. En Josué capítulo 6, antes de que vayamos al 7, el Señor le da esta orden al pueblo de Israel. Le dice, y será la ciudad anatema, o sea, maldita. ¿Con cuántas cosas? Con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros. Pero el 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, o sea, de los malditos, de la gente de Jericó, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En el capítulo 7 entonces, después que Dios le da esta orden al pueblo de Israel, en el siguiente capítulo, unos días después, hay un hombre que se llama Acán. Y Acán, él vio, él supo, él sabía lo que Dios le había dado. Le había dicho al pueblo de Israel. Pero él vio oro, vio plata y vio manto. Cosas en ese tiempo eran valiosas y agradables. Y dijo, bueno, a mí nadie me ve. Yo la agarro, me la pongo en el bolsillo, en mi bultito, y me la llevo a la casa, la escondo abajo de mi campaña y ahí estamos bien. ¿Y qué sucede? Ya después que Dios le da la victoria a ellos sobre Jericó, viene entonces la siguiente ciudad de Canaán que se llama Ai. Ai era una ciudad más pequeña, tenía un ejército más pequeño, así que cuando mandan otra vez espías a chequear esa ciudad, ellos le dicen, no tienes que traer todo el ejército, son pocos, con unos 2,000, 3,000 podemos ir y ganar la batalla. Así que ellos van, y cuando se enfrenta con Ai, una ciudad más pequeña, con menos soldados, pierden la batalla de una forma vergonzosa. Huyeron, salieron corriendo. De los muertos fueron aproximadamente 36 muertos. Tal vez no fue un número grande, pero fue tan vergonzosa esa pérdida que Josué dijo, Señor, ¿para qué nos hiciste a nosotros salir del río Jordán? ¿Cómo es que nosotros perdemos contra una ciudad tan pequeña? ¿Qué pasó?
y Dios le dice a ellos, te voy a decir lo que pasó. Otra vez, Frankel habla hoy. Te voy a decir lo que pasó. Hay pecado dentro del pueblo. Así que como la consecuencia de obediencia pueden ser buenas y son buenas, y Dios abre puertas, también las consecuencias de la desobediencia te pueden afectar a ti y también le puede afectar a la gente que está a tu alrededor. Y miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 7. Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Él estaba compungido, se sentía tan mal por la pérdida de esa guerra que acaban de tener. Y dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatemas. Ni estaré más con vosotros, ni si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. O sea, tú me dices a mí que si yo decido vivir en desobediencia, Dios se va a alejar de mí, ¿se puede alejar de mí? Yo creo que sí. Él no te rechaza, pero el favor de Dios no va a estar en ti, no va a estar en tu vida. Y lo que vemos acá es que así como la obediencia tuvo un resultado, la desobediencia también tiene una consecuencia. Al punto de Dios decirle a ellos, si ustedes no quitan ese anatema de medio de ustedes, no van a poder ganar ninguna batalla. Si tú no quitas esa desobediencia de tu vida, no vas a poder vencer, no vas a poder ganar ninguna de las batallas. Y Jericó a nosotros nos muestra el poder de Dios cuando nosotros somos obedientes. Pero Amán nos da a entender qué pasa cuando las cosas las hacemos a nuestra manera, como nosotros nos gusta. Entonces le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de medio de vosotros. Jericó cayó porque Israel caminó en obediencia hasta el final. Pero Acán nos recuerda que una sola desobediencia puede detener lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mi deseo no es ofenderlos a ustedes, ni que se sientan mal, ni que como regañados. Eso no es lo que yo estoy tratando de hacer, porque así como esta palabra les habla a ustedes, me habla a mí también. La obediencia es una decisión que nosotros tomamos. Nosotros decidimos obedecer o no. Es algo personal y es algo individual. Y tú y yo decidimos qué vamos a hacer con lo que Dios nos dice que hagamos, con las ordenanzas que nos da o lo que nos dice a través de su palabra. Así que yo quiero decirle algo. Esta semana vamos a practicar eso. Vamos a practicar la obediencia. Tu Jericó no va a cambiar porque tú entiendas todas las cosas, pero Él puede cambiar, aunque no lo entiendas, si nosotros decidimos obedecer. Eso lo puede hacer el Señor. Así que la obediencia es el primer paso.